bienvenida a Marcos Zalamea, sociólogo, analista político. Sociólogo Zalamea, bienvenido. Múltiples interpretaciones, varias aristas tiene la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral. El efecto práctico real, la imposibilidad de que el alcalde Cristian Zamora pueda optar por un proyecto de reelección que venía ya anunciado. ¿Cómo interpreta usted este fallo del Tribunal Contencioso Electoral ratificado la noche de ayer? Buen día, Gustavo. También un buen día, Rosana. Bueno, yo recuerdo que hace un par de semanas, quizás un poco más, la última vez que conversamos justamente con usted, decía de que muy probablemente Cristian Zamora no va a ser candidato, que no se le va a dejar que sea candidato a la alcaldía. Y eso se ha cumplido. Entonces es, digamos, una sentencia que a mí no me sorprende. Si no hubiera sido por esta razón, pues habían otras razones. Recordemos que el alcalde fue allanado en sus oficinas, en su domicilio, también hace varios días. Está en curso la posibilidad de aperturar procesos desde la Fiscalía, indagaciones previas por algunos asuntos, uno de ellos el supuesto enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que contextualizar esto, Gustavo. No es un caso aislado. Bueno, quizás comenzando por lo último que ustedes comentaban. Se habla de violencia política de género, que sin duda es reprochable y condenable. Y en buena hora, digamos que la legislación electoral ecuatoriana castigue precisamente ese tipo de actitudes, de comportamientos en el ámbito de la esfera pública. Sin embargo, hay que indicar de que desde el punto de vista del análisis, esta ha sido una resolución polémica. Primero, ha habido bastante discusión si es que hubo o no violencia política, si utilizar el término fulana se convierte o no en un acto, digamos, de violencia política. Hace días, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional se refirió a una colega asambleísta con el término de serpiente. Eso ya es absolutamente un insulto, no cabe ahí discusión. Sin embargo, lamentablemente, pues en esa esfera donde hay otras influencias de poder no pasó absolutamente nada. Pero más allá de que estemos o no de acuerdo con el tema de si hubo o no violencia política, en el caso de haberlo, también se ha causado, digamos, un poco de controversia, de polémica. Si es que lo que nos está diciendo usted en síntesis, en esta declaración inicial, sociólogo Zalamea, es que la vara de la justicia electoral en este caso, ha subido con la necesidad de la vara de la política. Y si es que era necesario, había más. Cristian Zamora definitivamente no iba a ser candidato a alcalde. Sin duda, sea por este u otro motivo. Porque decía, el contexto a nivel nacional es impedir de que alcaldes de oposición política que tienen posibilidades de ser reelectos puedan efectivamente viabilizar esa reelección. Creo que esto comenzó, es para todos conocido, justamente con lo que ha pasado con el alcalde Aquiles Álvarez de Guayaquil. Entonces, desde esta perspectiva, pues uno puede decir que ahí hubo la intencionalidad de impedir de que el alcalde Álvarez sea reelecto, pero también de expresar una suerte de acto de retaliación o venganza política. En este caso, pues porque el alcalde de Guayaquil se mostró bastante crítico de manera sistemática con el presidente de la República. Pero más allá del alcalde de Guayaquil, recordemos también han sido suspendidos los derechos políticos, se actualizó la suspensión de los derechos políticos para un alcalde también que tenía todas las posibilidades de la reelección, el alcalde de Portoviejo. En los últimos días también se aperturó un proceso judicial en contra de otro alcalde que también tenía todas las posibilidades para la reelección, el alcalde de Esmeraldas. Se habla también de la posibilidad de que próximamente se aperturarán procesos judiciales en contra del alcalde de Quito, que si uno mira objetivamente las cifras, sin duda tendría la primera opción y las primeras posibilidades de volver a ser alcalde de la capital de la República. Y en este caso, pues, el alcalde de Cuenca ha sido juzgado y sancionado. Se habla incluso en el caso de que hubiera violencia política de una manera desmesurada, desproporcionada, al calificarse ese término usado como una infracción de violencia política grave. Y aquí cabe la pregunta. ¿Qué hubiese pasado si el alcalde de Cuenca o los alcaldes que he mencionado serían de ADN, del partido de gobierno?
seguramente estábamos en otro escenario, no hubiera habido simplemente sanciones. Aquí hay un ejercicio claro de ejercicio del poder, más allá del tema jurídico electoral, es un tema eminentemente político electoral. En el caso del alcalde de Cuenca, yo particularmente he sido crítico con su modelo de gestión, con su prepotencia, su arrogancia, su actitud frente a las críticas, que ha sido absolutamente irrespetuoso e intolerante. Pero eso no nos debe hacer perder la objetividad, sobre todo si es que cumplimos el rol de analistas, para indicar de que en última instancia no es esa la razón por la que queda de lado el alcalde de Cuenca, ni siquiera por ser crítico o opositor al gobierno, simplemente por no ser sumiso, porque recordemos que el alcalde pertenece a la izquierda democrática, no ha tenido un rol crítico como la del alcalde de Guayaquil. Sin embargo, entiendo que, entre otras razones, no se le perdona desde el gobierno el hecho de que, habiendo sido alcalde de Cuenca, tuvo necesariamente y obligatoriamente que encabezar la defensa de la OVA, la defensa de Quimsacocha, en aquella marcha de septiembre del año anterior. Ahora, Marco, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues en este momento los hechos están dados, la sentencia se ha ratificado. Es importante ahora analizar cuáles son las consecuencias de esta sentencia con todos estos antecedentes en la política ecuatoriana y para los políticos ecuatorianos. Bueno, hay dos cosas aquí. En general, la política ecuatoriana está atravesada por una cultura de violencia, de autoritarismo. No hay respeto al criterio ajeno. Simplemente la política en la práctica se expresa a través del insulto, a través de la denigración, la calumnia, la distorsión incluso de la imagen del adversario. Pero no hay la deliberación pública civilizada, la deliberación pública absolutamente democrática, respetuosa, tolerante, como debería ser una cultura plenamente democrática. Eso por un lado, pero por otro lado, yo creo que esto expresa lastimosamente de que el Ecuador no se está viviendo plenamente un régimen democrático. Lo que en el Ecuador existe fundamentalmente es un régimen electoral, no confundir democracia con elecciones, por favor. Y además, cuando las elecciones son parte de un régimen democrático, para hacerlo, estas elecciones deben cumplir dos características. Primero, deben ser periódicas, cuestión que sí se cumple. Las elecciones se dan cada 2 o cada 4 años. Pero además, y esto es lo sustancial, deben ser elecciones libres, lo cual implica que todos los sujetos o actores políticos deben estar en capacidad de tener las mismas oportunidades de participar en la ley electoral. Y lastimosamente en este caso no se está dando esas mismas oportunidades, porque he hablado de que hay presiones, hay acosos contra ciertas figuras políticas, e incluso, como hemos sido también testigos, fuerzas políticas importantes del país han sido dejadas de lado para impedirles participar electoralmente, comenzando por, nos guste o no, pues una fuerza política de las principales, quizás la principal opositora, pues la Revolución Ciudadana, proscrita por 9 meses, pero también partidos como Unidad Popular o Construye, que finalmente, pues ya en un último dictamen, el contencioso electoral, después de meses, digamos, de reclamos, de apelaciones, fue anulada esa sentencia y fueron restituidos al mapa político electoral Unidad Popular y Construye. Entonces, hay un déficit de democracia política, lastimosamente, en el Ecuador, y esa es la acción que debemos aprender. Imaginemos lo que decimos: esta persona no se le va a dejar participar, lo cual es absolutamente preocupante, porque incluso yo creo que democráticamente, si alguien ha incumplido, si alguien ha presentado una imagen que no debe corresponder a un liderazgo, digamos, democrático, a un liderazgo de absoluta decencia y altivez política, debería justamente ser el pueblo el que castigue esas actitudes absolutamente criticables o cuestionables en su quehacer político diario. ¿Qué lectura le deja a usted a la aclaración de Adrián Castro en los albores de la sentencia, cuando se la veía venir, en el sentido de que no será candidato a la alcaldía de Cuenca? Bueno, él supongo que no va a ser candidato, no por voluntad propia, porque él hasta hace días manifestó la intencionalidad, y siempre lo ha hecho así, de ser candidato a la alcaldía de Cuenca. Simplemente, pues, el gobierno ya le hizo al lado, considerando además de que las perspectivas político-electorales de Adrián habían sido bastante reducidas o minimizadas por el estigma que se creó en torno a su figura. El hecho, digamos, de no haber apoyado en su momento la lucha ciudadana, la lucha de Cuenca en defensa de Quimsacocha y sus fuentes de agua. Entonces no tenía ninguna posibilidad político-electoral, y entiendo que hoy el día el gobierno pues no va a tener tampoco directamente como ADN ninguna opción político-electoral importante, o la capacidad de triunfo de poner alcalde en Cuenca o prefecto de la SUAY. Sin embargo, yo creo que a la larga habrán figuras que, no perteneciendo a ADN, finalmente, si logran
ganar la alcaldía porque el escenario se ha movido completamente, serán figuras que probablemente terminen aliadas con el gobierno del presidente Noboa. ¿Considera usted que el alcalde, como lo ha señalado en sus primeras declaraciones tras la sentencia, puede endosar sus niveles de aceptación? Yo creo que es difícil, ¿no? El comportamiento político electoral de la gente siempre ha expresado testimonialmente de que eso no necesariamente se da. Puede haber una influencia, pero así un endoso mecánico con la misma cantidad de votos, en este caso yo creo que va a ser bastante difícil, a no ser más bien que exista algún tipo de alianzas políticas. Por ejemplo, se me ocurre en este momento pensar en que a lo mejor Cristian Zamora pueda terminar aliándose con la Revolución Ciudadana, que objetivamente hablando, pues es una organización que tiene alrededor de un 20% de apoyo electoral en el Azuay, un número suficiente que adicionado, sumado al apoyo electoral que podría ser promovido por el alcalde o que ya no va a poder participar en las elecciones, podría eventualmente pues generar una base electoral de entre un 25 y un 30%. Repito, a un candidato pues que sea apoyado por el hoy defenestrado alcalde en sus aspiraciones de reelección, más a la Revolución Ciudadana. Entonces, eso les posibilitaría participar con éxito electoral al alcalde y al propio partido al que me estoy refiriendo. Ahora, Marco, ¿cuánto cree usted que pueda transferir en términos de voto un apoyo del alcalde Zamora a otro candidato o candidata con el mismo movimiento o con otro movimiento político? Yo creo que en este caso, si es que Cristian Zamora iría con candidato propio, pongámoslo así, pues un candidato que sea respaldado por él, y la Revolución Ciudadana va por otro nivel, simplemente va a ser una votación que se divida ahí, ¿no? Y eso puede favorecer a otra alternativa, a otro candidato o candidata a la alcaldía de Cuenca. Y ahí vamos a tener pues figuras ya conocidas, la presencia de Marcelo Cabrera, ya se ha hablado insistentemente que, yo mismo había dicho de que si Zamora no es candidato es muy probable que Marcelo Cabrera participe y con ciertas posibilidades. También ha hablado de participar y buscar la reelección el exalcalde Pedro Palacios. Habría que ver si el exprefecto Carrasco también se anima a la participación electoral. No veo la posibilidad en lo inmediato, dado el corto proceso electoral, la corta campaña, pues la vorágine del tiempo electoral, de que por ahí asome la figura de un outsider. Entonces, Jaco Pérez de alguna manera también había insinuado esa posibilidad. Y ADN, por su parte, no solamente insinuado, había dicho que Juan Carlos Vega sería su candidato a alcalde. En este último caso, pues obviamente porque tiene que cumplir la formalidad de participar, es su obligación, para obtener la cuota electoral, pues que no amerite algún tipo, digamos, de llamado de atención por no cumplir el mínimo de respaldo electoral. Toda organización política debe hacerlo. Entonces, más allá de la participación formal, yo lo que insinué hace un momento es que muy probablemente el gobierno va a participar con algún candidato fuerte, pero que no pertenezca a ADN. Y bajo la mesa, pues, existe algún candidato o candidata de que finalmente podría terminar aliándose al gobierno en el caso de triunfar electoralmente. Eso puede pasar también, por ejemplo, en el caso de Quito. Se habla de que, por ejemplo, Yunda no va a participar con ADN, pero seguramente si Yunda gana las elecciones se pasará a las filas de ADN. Podría también pasar eso en la ciudad de Guayaquil con Cintia Viteri, que sin ser o sin ser, digamos, auspiciada electoralmente en Guayaquil por ADN, pues puede ser la figura clave precisamente de esta organización política. En general, ADN no tiene cuadros y figuras públicas con opción político-electoral de manera directa, por eso mismo echó mano de los propios ministros o altos funcionarios del gobierno para hacer cuadros electorales. Y quizás Marco, perdón la interrupción, y quizás Marco no solamente que no tiene figura, sino que la figura principal del movimiento oficialista, que es el presidente de la República, ha venido cayendo y cayendo y cayendo de manera importante en su aprobación y su aceptación, y esto indiscutiblemente incidiría en el proceso electoral que se adelantó además para el mes de noviembre respecto de los candidatos del oficialismo. Sin duda. Sin duda, la creciente pérdida de popularidad o de legitimidad social que va teniendo el gobierno, el presidente de la República, va a pasar factura electoral. Por eso mismo yo insisto en que
el ADN no va a tener mayor opción, sobre todo en las principales capitales provinciales y en las principales provincias del Ecuador. No tiene ningún chance, digamos, de poner, digamos, a sus propios cuadros político-electorales en un escenario de triunfo y tener una representación política directa y propia. Habrán alcaldes que se acerquen al gobierno, incluso por el acoso, por la presión que siempre suelen tener de parte del gobierno, el tema de las rentas, de la transferencia de recursos, etcétera, que hemos visto, está jugando como un elemento de presión política. Haré que muchos alcaldes o prefectos que vayan a ser elegidos finalmente terminen al lado de las filas del gobierno, ¿no? Porque, reitero, pues, el Ecuador está viviendo un déficit de democracia. Realmente hay cosas inusuales que no se han vivido antes, de gobiernos, de presidentes que tienen poco respeto a las diferencias de lógica que puedan tener, en cambio, las autoridades locales. Y en este caso, yo reitero, pues si no son opositoras, no simplemente se contentan con eso, sino el hecho de que tienen que ser incondicionales del gobierno de turno. Y eso es tremendo para un régimen democrático que debe sostenerse en la diversidad, en la heterogeneidad y el respeto mutuo a las diferencias ideológicas y políticas. Ahora, ante el anuncio de el alcalde de endosar esa candidatura, ¿a quién se ve en el panorama? ¿Quiénes están cerca del círculo del alcalde? Izquierda Democrática no es precisamente su partido, pero lo auspició en esta elección. Incluso surgieron miembros de Izquierda Democrática que hablaban de otro candidato para competir en el proyecto de reelección que mantenía el alcalde. El movimiento propio, no sé si fue Renace, el movimiento local con el cual participó el alcalde, no muestra, por lo menos no lo recordamos, figuras con un peso político importante. Habría que pensar quizá en el equipo del alcalde que ha venido actuando en la alcaldía, en su administración. ¿Qué figuras, qué nombres ve usted como posibilidad? Como usted señala bien, Gustavo, cercanas del alcalde o de parte de su equipo, no lo veo. Sobre todo por el propio estilo político del alcalde, un estilo, digamos, más bien característico de nuestra cultura política, caudillesca, ¿no? Un caudillo, una suerte de caudillo local. Sin embargo, creo que por ahí podría haber una opción, y hablaba de una posible intento de revolución ciudadana, alcalde de Cuenca. El prefecto Lloret podría a lo mejor encaramarse como una figura y una alternativa para ser candidato a la alcaldía de Cuenca. Los números le dan, o sea, en las evaluaciones como prefecto, pues no son extraordinarios, pero quizás es de los mejor evaluados a nivel del país. Si es que él partiría de una base de apoyo de un 25%, pues estamos hablando, y encima tendría el endoso, el apoyo electoral del alcalde, pues ahí tendría usted a lo mejor que podría pensarse desde esa perspectiva, desde ese lado del andarivel político, en esa posibilidad o en esa alternativa. ¿Y cuánto podría además influir también lo que suceda con la alcaldía de Cuenca? En este momento muy probablemente hay quizás ahí todavía una discusión de si el alcalde debe dejar la alcaldía en estos días durante estos 6 meses. Se ha dicho que en estas circunstancias quien debería asumir la candidatura, la alcaldía sería Marisol Peñalosa como vicealcaldesa. No obstante, también ha circulado en las redes sociales que ella podría estar siendo candidata a la viceprefectura, me parece que es lo que ha circulado en estos días, o cualquier otra candidatura, lo que le obligaría también a renunciar al cargo. ¿Y quién asumiría en este caso la alcaldía de la ciudad y qué impacto podría tener esto? Bueno, yo creo que si es que hay la suspensión de los derechos políticos y específicamente los derechos de participación política, creo que la mayor participación política que puede tener una persona es el ejercicio de una autoridad pública. Y en este caso, pues, automáticamente el alcalde ya no podría en los próximos 6 meses, pues, seguir al frente de este ámbito de participación política que es el ejercicio de la alcaldía. Tendría que volver una vez que se culmine, pues, ya el cumplimiento de la sentencia, en cuyo caso, como se señala bien, sería la vicealcaldesa la que asume ese cargo. Y tendría que el Consejo Cantonal, pues, elegir, en este caso, un nuevo vicealcalde sería, ¿no? Tendría que ser la vicealcaldía para un hombre, por la paridad de género.
Y en la eventualidad de que ella opte por ser candidata, pues ese nuevo vicealcalde pues tendría que asumir las funciones de alcalde de manera temporal hasta que pueda reintegrarse a sus funciones para culminar su periodo el alcalde Cristian Zamora. Esa podría ser la lógica, aunque de paso yo dudo mucho de que la actual vicealcaldesa, pues pudiendo ser alcaldesa durante 6 meses, ostentar lo que debe ser un título honroso para alguien estar al frente de la ciudad de Cuenca, pues deje esa posibilidad y más bien opte por el riesgo, digamos, de participar en un evento electoral, por el riesgo porque habrá que ver si tiene una opción en ese caso de llegar a la viceprefectura. Para finalizar, Marco, pensemos en outsiders. Outsiders propiamente dicho que no estarían en el panorama, que sería, habría que buscar con lupa quizá alguien que salga de alguna coyuntura desde los sectores populares o empresariales, pero ha habido otros actores que de una u otra manera han insinuado en diversas circunstancias sus intenciones, como Juan Pablo Riquetti, más con un activismo en las redes sociales, María Augusta Hermida, quien dejó la Universidad de Cuenca, especulando, pensando en voz alta, simplemente Diana González, eventualmente impulsada por la coyuntura que se ha dado. Y quizás otros nombres que valdría la pena añadir, Marco, quizás, y que han sonado en algunos espacios, el de Juanita Versosa, Tarquín Orellana, el mismo Omar Álvarez, que fue ya candidato. Sí, hay nombres interesantes, además ustedes han nombrado algunos incluso provenientes de la academia, como la ex rectora de la Universidad de Cuenca, y otras figuras o personas que han hecho también opinión en los últimos años respecto a los temas de la ciudad. Sin embargo, yo creo que electoralmente algunas de ellas incluso ya han participado. El caso de Tarquino me parece que en la elección anterior... Tuvo una candidatura a alcalde, que no le fue muy bien. Sí, exactamente. Entonces no sé si eso le dé la posibilidad o tenga los números para volver allá. Yo creo que el tema de los aires va a ser, reitero, bastante difícil que surja por los tiempos político-electorales. Seguramente el tema se estará dirimiendo entre las figuras políticas ya conocidas, a las que ya he nombrado hace un momento, o eventualmente, si es que hay alguien que viene fuera de los linderos de la política, que es la característica de un outsider, tendrán que ser también figuras que tengan algún tipo de trayectoria pública, trayectoria académica, ¿no? Y que podrían apostar a este litigio electoral que significa el evento del mes de noviembre, ¿no es cierto? La posibilidad, sobre todo, de lo más disputable y lo más interesante que resulta electoralmente, que es ganar la alcaldía de Cuenca. En todo caso, pues todavía estamos en las semanas de definiciones y de alianzas políticas y habrá que tomar en consideración realmente lo que finalmente vaya a ser en términos de apoyo electoral el actual alcalde impedido ya de ser candidato a la reelección. Algo que queda claramente también en su visión, ya como parte conclusiva, es que un eventual endoso, un apoyo de ADN a cualquier candidato podría más restar que sumar. Sin duda, por eso mismo se va a cuidar mucho el gobierno a través de ADN, de hacer un respaldo público a algunos de los candidatos que eventualmente podrán sumarse a las filas del gobierno si es que ganan la elección. Y por eso mismo es que presenta sus propios candidatos, aunque no tenga ninguna opción, ¿no? Aunque desde el punto de vista personal, pues sean personas sin duda respetables, ¿no? Son los que he mencionado, Juan Carlos Vega y Esteban Crespo, entiendo que fueron los nombres mencionados. Sí, Esteban Crespo para la prefectura, pero él ha negado cualquier posibilidad, lo hizo en contacto directo con este medio de comunicación. Muchas gracias a Marco por habernos acompañado. Gracias también por la invitación. Un buen día, Gustavo y Rosana. Declaración y análisis del sociólogo Marco Salamé en la coyuntura que se ha dado ante la ratificación de la sentencia desde el Tribunal Contencioso Electoral que deja sin derechos políticos al actual alcalde de la ciudad de Cuenca, Cristian Zamora, quien no podrá ser candidato en su proyecto de reelección. Son las 8:08. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es un sentimiento.